Un puma la derribó en el barro, mordiéndole la piel y el alma, hasta que él apareció, un guerrero apache, fuerte y solitario, que lo enfrentó como si su vida dependiera de ello. Ninguno imaginó que aquel instante, manchado de sangre y miedo, sería el comienzo de un amor que desafiaría a todo un pueblo. El año era 1887, y el desierto mexicano despertaba de una lluvia rara y generosa que había empapado la tierra durante horas. El aire olía a barro fresco, a mezquite mojado, a vida brotando donde antes había sequedad. El sol se hundía poco a poco en el horizonte, derramando una luz dorada y cálida que convertía la vasta llanura en un mar de fuego líquido. María Fernanda Villalobos, de apenas 18 años, caminaba sola de regreso al pueblo. Había salido a recolectar flores silvestres, como hacía desde niña, más por el placer de olerlas que por necesidad. Su falda, oscura por la humedad, se pegaba a sus piernas. Sus botas se hundían en el barro blando, dejando huellas que el agua intentaba borrar. Un mechón rebelde se escapó de su trenza y se le pegó a la mejilla. Lo apartó con un gesto distraído, sin saber que ese sería el último instante de calma que tendría en mucho tiempo. Entonces lo oyó. Un rugido bajo y grave, cargado de una fuerza salvaje que parecía nacer del centro de la tierra. No era un sonido lejano, estaba cerca, demasiado cerca. Giró la cabeza lentamente y lo vio. Un puma, grande como nunca había visto, con el pelaje dorado aún húmedo por la lluvia y los ojos fijos en ella. El animal bajó la cabeza, avanzando en silencio, como un verdugo seguro de su presa. María Fernanda intentó retroceder, pero el barro le jugó una traición. Resbaló y cayó de rodillas. Las flores que llevaba se esparcieron sobre el lodo, manchándose, como si la naturaleza quisiera marcar el inicio de una tragedia. El puma se agazapó, y en un solo latido saltó sobre ella. Sintió el peso brutal en su cuerpo, el olor caliente de su aliento mezclado con sangre vieja, y un dolor agudo desgarró su brazo izquierdo cuando los colmillos se hundieron en su piel. Un grito escapó de su garganta seco y cortante, y entonces el galope. Un caballo irrumpió levantando barro y polvo. De un salto, Aztlán Ibarra, un apache alto, fuerte, sin camisa, se lanzó desde la montura con una lanza en la mano. La punta brilló un instante bajo la luz del ocaso, antes de clavarse en el costado del animal. El puma rugió y soltó a su presa, pero no huyó. Giró sobre sí mismo y atacó al hombre. Aztlán no retrocedió. La lucha fue feroz, un intercambio de fuerza bruta y pura supervivencia. El puma arañó su hombro, dejando surcos rojos. Aztlán, con un giro rápido, lo empujó hacia atrás usando todo el peso de su cuerpo y la lanza como palanca. El animal cayó de costado y con un rugido final, retrocedió hasta perderse entre los matorrales. El silencio volvió como un golpe seco. Aztlán, con el pecho agitado y la piel brillante por el sudor, dejó caer la lanza al barro. Se inclinó hacia María Fernanda, que respiraba con dificultad, el brazo sangrando. No dijo nada. Simplemente la tomó en brazos con fuerza y cuidado, como si supiera que el mundo entero podía romperse si la soltaba. El calor de su piel contrastaba con el frío que le subía desde el barro. Podía sentir el latido firme de su corazón contra su mejilla. El olor a tierra mojada, a humo de leña y a algo profundamente humano la envolvió. Lo miró a los ojos y allí no vio un salvaje, sino una fuerza que no había conocido jamás. Montó con ella en el caballo y partieron hacia el pueblo bajo un cielo que parecía arder, dejando atrás el lugar donde la vida de ambos había cambiado para siempre. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y comenta Desierto para que esta comunidad que ama los romances de época siga viva gracias a ti. El galope del caballo resonaba como un tambor contra la tierra mojada, marcando el compás de una huida que no era solo del peligro, sino también de algo más profundo, del límite invisible que separaba dos mundos destinados a no tocarse. Aztlán sostenía a María Fernanda con un brazo fuerte.
mientras con la otra mano guiaba al animal por senderos que conocía como la palma de su mano. El aire fresco del atardecer golpeaba su rostro, mezclándose con el ardor de la herida en su brazo izquierdo. La sangre le corría lentamente, tibia, pegándose a la tela de su blusa, pero el dolor físico era menor que la intensidad de lo que acababa de vivir. El recuerdo del peso del puma sobre ella, de su respiración salvaje y del rugido que la había atravesado por dentro, seguía vivo, y junto a él, la imagen de ese hombre apareciendo de la nada, como si hubiera sido enviado por el propio cielo. Ella no lo conocía y, sin embargo, se sentía extrañamente segura entre sus brazos. Podía oír el latido firme en su pecho, fuerte y acompasado, como si no temiera a nada en este mundo. El olor a leña, a cuero y a lluvia impregnaba su ropa, y cada vez que el caballo saltaba un charco, sus cuerpos se acercaban aún más, borrando cualquier distancia que hubiera entre ellos. «Resiste», dijo él por primera vez, con una voz grave y profunda, tan segura que parecía una orden imposible de desobedecer. No había dulzura en esas palabras, pero sí una firmeza que le hizo sentir que, pase lo que pase, llegaría viva al pueblo. El camino serpenteaba entre arbustos aún perlados por gotas de lluvia. La luz dorada del ocaso se iba apagando, dejando paso a un azul suave que envolvía la llanura. María Fernanda sintió cómo la fatiga empezaba a pesarle en los párpados, pero se obligó a mantenerse despierta. No quería cerrar los ojos y perder la imagen de ese rostro que, a pesar de su rudeza, transmitía algo que ninguna palabra podía describir con justicia. Cuando divisaron las primeras casas, el corazón de ella dio un vuelco, no por la seguridad de llegar, sino porque sabía lo que vendría después: las miradas. El pueblo de San Miguel del Río no perdonaba, no olvidaba y, sobre todo, no aceptaba lo que no entendía. Y ver a la hija de doña Clara Villalobos llegar en brazos de un apache semidesnudo sería el chisme que alimentaría la lengua de todos durante semanas. Aslan parecía leer sus pensamientos porque no disminuyó la velocidad ni buscó caminos discretos. Entró por la calle principal con la cabeza erguida y la mirada fija hacia adelante. Su sola presencia obligaba a los hombres a apartarse y a las mujeres a cubrirse la boca con la mano, susurrando entre ellas. Los niños lo observaban con una mezcla de miedo y fascinación. María Fernanda sintió el calor subirle al rostro, no por vergüenza hacia él, sino por la humillación que sabía que su madre sentiría. Y aún así, había algo dentro de ella que quería aferrarse a este momento, a la sensación de estar siendo llevada por un hombre que no pedía permiso para protegerla. Llegaron a la casa del médico, una construcción modesta pero cuidada, con paredes encaladas y el aroma inconfundible de hierbas medicinales flotando en el aire. Aslan desmontó sin esfuerzo y, antes de que pudiera protestar, la alzó otra vez en brazos para cruzar el umbral. El contacto era firme, pero no brusco. Parecía medir cada movimiento para no causarle más dolor del necesario. El doctor, un hombre de barba canosa y manos rápidas, se acercó de inmediato. «Déjela aquí», ordenó, señalando una camilla. Aslan la depositó con cuidado, pero no se apartó. Sus ojos seguían fijos en ella, como si la distancia física no significara nada. Mientras el médico limpiaba la herida con alcohol, María Fernanda apretó los dientes para no gemir, y fue entonces cuando sintió la sombra de Aslan junto a ella. No dijo palabra, pero el simple hecho de que estuviera allí, observando cada gesto, le transmitía una calma que no lograba explicar. Por primera vez desde que lo había visto, ella se atrevió a preguntarse quién era en realidad: un nómada sin hogar, un guerrero expulsado de su tribu, o un hombre que cargaba con un pasado tan pesado que prefería no hablar de él. No sabía nada, pero lo único que sí entendía era que ese encuentro, por brutal y breve que fuera, ya había cambiado algo en su interior. Cuando el médico terminó y envolvió su brazo con vendas limpias, Aslan dio un paso atrás. Ella sintió inesperadamente un vacío, como si al apartarse hubiera arrancado con él algo invisible que ya le pertenecía. No cruzaron más palabras. Él recogió su lanza, se giró hacia la puerta
y sin mirar atrás salió al encuentro del aire frío del anochecer, dejando a María Fernanda con el corazón latiendo más fuerte de lo que la fiebre podía justificar. El murmullo comenzó como un hilo delgado, apenas perceptible, pero creció como un incendio que no se detiene. Bastó que unas pocas mujeres en la plaza vieran a María Fernanda llegar en brazos de Aztlán para que las palabras se dispersaran por cada rincón de San Miguel del Río. El rumor no necesitó más que unos segundos para vestirse de exageración y malicia. La hija de doña Clara, con un apache medio desnudo, y al caer la tarde, sola con él. La puerta de la casa del médico se abrió, y el aire se llenó de miradas que pesaban como piedras. Algunas mujeres fingieron no ver, girando la cara con gesto indignado. Otras se aferraban a sus abanicos como si con ellos pudieran tapar lo que habían presenciado. Los hombres, con los brazos cruzados, observaban a Aztlán con ese desprecio silencioso que no se grita, pero se siente como un golpe. A unas calles de distancia, en una casa de fachada blanca y portón de madera tallada, doña Clara Villalobos se enteraba del suceso. La noticia llegó por boca de Catalina, una vecina cuya lengua era más rápida que su sombra. Doña Clara, su hija, la han traído en brazos, y no cualquiera, un apache. La mujer dejó caer la taza de café que sostenía. El líquido se derramó sobre la alfombra, pero no le importó. Su rostro se tensó de tal manera que las arrugas parecieron más profundas. No esperó explicaciones. Salió de su casa como un vendaval, con su falda amplia golpeando contra sus tobillos y la mirada de quien no tolera una mancha en el honor de su apellido. Cada paso suyo parecía empujar el aire, y la gente se apartaba para abrirle camino. No era necesario que alzara la voz, su sola presencia anunciaba tormenta. Cuando llegó a la casa del médico, encontró a su hija sentada en la camilla, con el brazo vendado y la piel todavía pálida. Pero doña Clara no preguntó cómo estaba. Sus ojos pasaron por encima de ella y fueron a clavarse en la puerta abierta, donde Aztlán, erguido y silencioso, estaba por marcharse. ¿Usted? Su voz, afilada como un cuchillo, rompió el silencio. Aztlán se volvió lentamente, sin bajar la mirada. No respondió. «No vuelva a acercarse a mi hija», dijo doña Clara, cada palabra cargada de veneno. «No me importa lo que haya hecho hoy. Ella no es para usted, ni para nadie como usted». María Fernanda sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, no por vergüenza, sino por la injusticia de esas palabras. Su voz tembló, pero habló. «Madre, él me salvó la vida». «Te salvó la vida, sí», replicó doña Clara, «pero con eso no le doy permiso para arrastrarte a la miseria y al deshonor». Las miradas se cruzaron. La de Aztlán, oscura y firme, no mostraba rencor, pero tampoco sumisión. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y salió a la calle, dejando atrás el murmullo que crecía de nuevo, como si la puerta se hubiera abierto para dar paso a un río de voces. El silencio en la sala era insoportable. María Fernanda sintió un nudo en la garganta. No podía explicar por qué, pero la partida de ese hombre le dejaba un vacío que no entendía. Y una punzada de temor, la certeza de que no sería fácil volver a verlo. En ese instante, mientras su madre le exigía volver a casa de inmediato, comprendió que algo había cambiado para siempre. No solo porque un puma había intentado arrancarle la vida, sino porque había conocido a alguien que, con un solo acto, había desafiado todo lo que le habían enseñado sobre el mundo y sobre sí misma. La casa del médico tenía un olor inconfundible, una mezcla de alcohol, hierbas secas y madera vieja, como si cada objeto allí guardara las historias de quienes habían pasado por sus manos. Afuera, el bullicio del pueblo seguía creciendo, pero en el interior, el mundo parecía reducirse a un cuarto pequeño donde la respiración de María Fernanda era más rápida de lo que ella misma podía controlar. El médico, un hombre de manos firmes y voz paciente, había pedido a doña Clara que se retirara un momento para permitirle trabajar. Ella, con gesto altivo, se quedó en el umbral, cruzada de brazos, vigilando cada movimiento, como si temiera que cualquier gesto de afecto hacia su hija
fuera a manchar aún más el honor que tanto defendía. María Fernanda se sentó en la camilla, la manga arremangada para dejar a la vista la herida. El brazo, aún sensible, latía bajo el contacto frío del paño húmedo. A cada toque del alcohol, un ardor subía por la piel y le arrancaba un leve suspiro, pero lo que más la inquietaba no era el dolor, sino la figura que permanecía a pocos pasos de distancia. Aslan estaba allí. No se había marchado del todo. Se había quedado en un rincón, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y los ojos fijos en ella. No era una mirada invasiva ni descarada. Era algo más profundo. Había en sus ojos la atención de quien no quiere perderse ni un instante, como si necesitara grabar en la memoria cada gesto, cada temblor, cada suspiro. Ella trató de sostenerle la mirada, pero algo dentro de sí se agitaba con tal fuerza que tuvo que apartar los ojos. Sintió el calor subirle al cuello, no por fiebre, sino por la sensación extraña de que él podía verla más allá de la superficie, como si hubiera atravesado de un solo vistazo todas las murallas que había construido a lo largo de su vida. El médico murmuró algo sobre la profundidad de la mordida, sobre cómo tendría que cambiar las vendas a diario, pero María Fernanda apenas lo escuchaba. Lo único que percibía con claridad era el sonido lejano del viento golpeando las ventanas y el compás lento y seguro de la respiración de Aslan. Cuando el vendaje estuvo firme, el médico dio un paso atrás. Fue entonces cuando Aslan se acercó. No pidió permiso, no preguntó si podía hacerlo. Simplemente tomó la mano que no estaba herida y la sostuvo un instante. Sus dedos eran ásperos, fuertes, pero el contacto fue sorprendentemente suave, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romperla. María Fernanda levantó los ojos hacia él y el mundo entero pareció detenerse. Ninguno de los dos dijo palabra, pero en ese silencio había más verdad que en cualquier conversación. Ella sintió que quería preguntarle tantas cosas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué había arriesgado la vida por una desconocida? Pero supo que no era el momento. Había algo sagrado en ese instante, algo que no debía romperse con preguntas apresuradas. «Estará bien», dijo él finalmente, con voz baja y segura. Y aunque esas palabras podrían haber salido de cualquiera, en su voz sonaban como una promesa. Soltó su mano y retrocedió. Fue un movimiento breve, pero en él se escondía una renuncia, como si supiera que su cercanía no le sería permitida por mucho tiempo. Dio media vuelta, recogió la lanza y, sin mirar atrás, salió por la puerta. María Fernanda lo siguió con la mirada hasta que su silueta desapareció. El corazón le latía con una fuerza que no se explicaba solo por el susto del puma. Había algo más, algo que apenas empezaba a comprender y que, sin saber cómo, ya la estaba cambiando por dentro. La noche había caído sobre San Miguel del Río con un silencio espeso, roto apenas por el canto distante de un grillo y el murmullo de las conversaciones que aún persistían en algunas casas. En la pequeña sala del médico, María Fernanda descansaba en una silla, el brazo vendado y el corazón inquieto. Doña Clara había regresado a casa para poner todo en orden, pero ella sabía que esa ausencia no sería larga ni amable. Sintió el impulso de mirar hacia la puerta, como si de alguna forma supiera que él estaba allí. Y lo estaba. Aslan, de pie bajo la luz tenue que se escapaba de un farol, parecía una sombra recortada contra el fondo oscuro del callejón. Había algo en su postura que hablaba de partida, de un hombre que ya había decidido marcharse. Se acercó despacio, sus pasos apenas audibles sobre la tierra húmeda. «Te he traído lo más lejos que puedo sin causarte más problemas», dijo, con voz baja pero firme. «Aquí estarás segura». María Fernanda lo miró sin comprender. «¿Te vas?», preguntó, y no pudo evitar que su voz sonara más frágil de lo que quería. «Es lo mejor», respondió él, sin apartar la mirada. «No quiero que mi presencia te ponga en la mira de quienes creen que tu valor está en lo que pueden decir de ti». Ella apretó los labios. Sintió una mezcla de rabia y tristeza que le quemó el pecho. «¿Y mi opinión?», susurró. «¿Importa?».
Un silencio pesado cayó entre ellos. Aslan no respondió de inmediato, y en esa pausa ella pudo verlo con más claridad, un hombre acostumbrado a perder lo que ama antes siquiera de tenerlo. Había una tristeza profunda en sus ojos, oculta bajo la dureza de quien ha aprendido a protegerse a base de levantar muros. «Importa más de lo que crees», dijo finalmente. «Pero eso no cambia lo que debo hacer». María Fernanda sintió que el aire se volvía más frío. Quería decirle que no podía dejarla así, que había algo entre ellos que iba más allá de las palabras y de los prejuicios, pero no encontró la fuerza. Solo logró pronunciar un «gracias» por salvarme. Él asintió sin sonreír, como si agradeciera también algo que no se atrevía a decir. Dio un paso atrás, y ella sintió que cada centímetro que se alejaba le arrancaba algo de dentro. Antes de perderse en la sombra, Aslan se volvió una última vez. «Cuídate, María Fernanda», y se marchó, sin dramatismos, sin promesas, pero dejando tras de sí un vacío que se instaló en su pecho como una herida invisible. Ella permaneció quieta, mirando hacia donde su figura se había desvanecido, sintiendo que aquel hombre que se negaba a inclinarse ante nadie había, sin quererlo, doblegado su corazón. La noche en la casa de los Villalobos estaba cargada de un silencio denso, el tipo de silencio que antecede a las tormentas. La lámpara de aceite del comedor lanzaba un brillo tibio sobre la mesa, pero no alcanzaba a suavizar la rigidez en el rostro de doña Clara. Sus manos, finas pero firmes, permanecían entrelazadas sobre el mantel bordado, como si fueran las garras de un ave dispuesta a aferrarse a lo suyo, cueste lo que cueste. María Fernanda estaba sentada frente a ella, el brazo vendado descansando sobre su regazo, y una sensación incómoda en el pecho. No había habido una sola palabra desde que llegaron, pero podía sentir la desaprobación materna recorrer la habitación, como un perfume espeso. Finalmente, doña Clara habló. «Mañana vendrá don Ramiro Escudero a tomar el té». No fue una invitación ni una noticia, fue una orden disfrazada de formalidad. María Fernanda parpadeó, confundida. ¿Para qué? Para formalizar lo que debió haberse hecho hace tiempo. La voz de su madre sonaba suave, pero cada palabra tenía filo. «Es un hombre respetable, con tierras, con apellido, con posición. No permitiré que la gente siga hablando de ti como si fueras...» Hizo una pausa breve, como si la palabra que iba a pronunciar le resultara demasiado vulgar, como si fueras presa fácil de cualquiera que se cruce en tu camino. El corazón de María Fernanda dio un salto de indignación. «No soy presa de nadie. Eres joven», replicó doña Clara, «y la juventud no entiende de límites. Por eso es mi deber ponértelos». La imagen de Aslan volvió a su mente con la fuerza de un relámpago. Sus manos fuertes levantando la del barro, la mirada intensa que la había atravesado como si pudiera ver su alma. ¿Cómo podía su madre reducir todo eso a una mancha en el apellido? «No quiero casarme con don Ramiro», dijo con firmeza, aunque por dentro temblaba. Doña Clara ladeó la cabeza con una sonrisa fría. «No se trata de lo que quieres, sino de lo que debes. Nuestro nombre no puede permitirse escándalos, y menos después de lo ocurrido». El peso de esas palabras cayó sobre María Fernanda como una piedra helada. Comprendió que su madre no veía en ella a una hija, sino a una pieza en el tablero de alianzas y conveniencias. El futuro que le proponía no estaba hecho de amor ni de sueños, sino de obediencia y silencio. Se levantó lentamente conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionarla. «Con su permiso, madre, estoy cansada». Subió a su habitación con pasos medidos, pero una vez dentro, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, sintiendo que el aire le faltaba. Miró por la ventana hacia la noche oscura y vacía, como si esperara ver la silueta de un caballo y un hombre alto que aparecieran para salvarla otra vez. Pero la calle estaba desierta. En ese instante, comprendió que si Aslan se había ido para protegerla, ahora era ella quien debía encontrar la manera de proteger lo que sentía, antes de que el peso de su apellido la aplastara por completo. El mercado de San Miguel del Río rebosaba de vida esa mañana. El aire estaba impregnado con el aroma de pan recién horneado, de especias y de fruta madura,
Los colores de las mantas, las flores y las verduras formaban un tapiz vibrante bajo el sol. María Fernanda caminaba junto a una criada, intentando concentrarse en las compras que su madre le había encargado, pero cada voz, cada paso, cada mirada parecía recordarle que estaba siendo observada. Habían pasado apenas unos días desde que Astlán desapareció de su vida, pero a ella le parecían semanas largas y vacías. Se decía a sí misma que debía olvidarlo, que no volvería a verlo, y sin embargo cada vez que oía el galope de un caballo en la distancia, su corazón se aceleraba como si esperara que fuera él. Fue al doblar por el pasillo de los puestos de cuero y herramientas cuando lo vio. Astlán estaba allí, de pie junto a su caballo negociando la venta de unas pieles. La luz del sol caía sobre sus hombros desnudos, marcando el relieve de sus músculos. Su cabello, oscuro y suelto, caía hasta rozar su espalda. No llevaba camisa, solo un pantalón de montar ajustado y las botas cubiertas de polvo. A su lado, la lanza descansaba apoyada en la montura como una extensión de su propio cuerpo. El mundo se volvió pequeño, reducido a la distancia que los separaba. Ella se detuvo sin darse cuenta, con el corazón golpeándole en las sienes. Lo observó en silencio, como si temiera que un movimiento brusco rompiera la ilusión. Él levantó la vista. La vio, y en ese instante el bullicio del mercado se volvió un rumor lejano. Sus miradas se encontraron, y aunque no intercambiaron palabra, en los ojos de Astlán había un reconocimiento profundo, y algo más, algo que ella sintió como un tirón invisible hacia él. María Fernanda dio un paso al frente. La criada la siguió nerviosa, consciente de las miradas que se empezaban a posar sobre ellos. Cuando estuvieron a apenas un par de metros, ella habló con voz baja, temblorosa, pero decidida. «Pensé que no volvería a verte». Astlán no sonrió. «No era mi intención volver». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» «Porque hay cosas que uno no puede evitar». Su respuesta quedó suspendida entre ellos, como una confesión disfrazada. Ella sintió el impulso de preguntarle tantas cosas, pero antes de que pudiera, un murmullo creciente la envolvió. Las personas a su alrededor se detenían para mirar. Algunas fingían comprar, otras cuchicheaban sin pudor. Astlán pareció notarlo. Dio un paso hacia ella, lo justo para que su voz llegara solo a sus oídos. «Tienes que irte». «No quiero». «No entiendes». Su tono era grave, pero sus ojos brillaban con algo que contradecía sus palabras. «Si te quedas aquí conmigo, darás más razones a quienes quieren separarnos». Ella lo miró como si pudiera retenerlo solo con la fuerza de sus ojos. «Que lo intenten». Por un segundo, algo en su expresión se suavizó. Él bajó la mirada, como si le costara sostener la intensidad de lo que veía en ella, y luego la alzó otra vez, grabándola en su memoria. No hubo caricia, ni contacto, pero el aire entre ambos estaba tan cargado que parecía que una sola palabra más podría romperlos o unirlos para siempre. Entonces, Astlán tomó las riendas de su caballo y se apartó lentamente, sin dejar de mirarla, hasta que la distancia lo hizo imposible. María Fernanda se quedó inmóvil, con el corazón desbocado, sabiendo que ese reencuentro, tan breve y prohibido, solo había avivado un fuego que ya no podría apagar. La noticia del encuentro en el mercado no tardó en llegar a oídos de don Ramiro Escudero. No necesitaba testigos. Las lenguas del pueblo se habían encargado de adornar la historia hasta convertirla en una afrenta personal. Un apache semidesnudo, de pie frente a su futura esposa, mirándola como si tuviera derecho a hacerlo. Para un hombre como él, aquello era una provocación que no podía quedar sin respuesta. Esa misma tarde, el sol comenzaba a hundirse tras las colinas cuando Astlán, con paso tranquilo, atravesaba la calle principal llevando a su caballo de la rienda. Había vendido sus pieles y compraba algunas provisiones antes de marcharse, o al menos eso había pensado. No contaba con que el destino le pondría delante al hombre que el pueblo entero consideraba intocable. Don Ramiro apareció al final de la calle, vestido con chaleco de terciopelo oscuro y botas impecables, rodeado de 2 peones que lo seguían como sombras. Sus pasos eran firmes y su mirada
afilada. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo y habló lo bastante alto para que todos los que pasaban pudieran escuchar. Así que tú eres el salvaje que anda rondando a María Fernanda Villalobos. La voz grave de Aslan no se hizo esperar. Yo no rondo a nadie. No te hagas el inocente, replicó don Ramiro dando un paso más cerca. Te vi esta mañana, todo el pueblo lo vio, y te daré un consejo, mantente lejos de ella, si no quieres problemas. El silencio en la calle era tan denso que se podía oír el zumbido de las moscas. Varias mujeres asomaban desde los portales y algunos hombres fingían seguir con sus tareas, pero ninguno se perdía detalle. Aslan lo miró de arriba abajo sin prisa, como quien evalúa la verdadera talla de un hombre más allá de sus ropas caras. Si tienes algo que decirme, dímelo sin usar el nombre de ella como escudo. Un murmullo recorrió a los presentes. Don Ramiro sonrió, pero no era una sonrisa amable. No necesito un escudo, tengo tierras, poder y apellido. Tú solo tienes la fuerza de tus manos, y eso no es suficiente para sobrevivir en este pueblo. Aslan no se movió, pero la tensión en sus hombros decía que no era un hombre que se dejara intimidar. La fuerza de mis manos ha bastado para mantenerme con vida en lugares donde hombres como tú no durarían un día. Don Ramiro entrecerró los ojos, midiendo las palabras que no podía decir en público sin perder la compostura. Te lo advertí. No te acerques a ella. Si lo haces, no responderé por lo que pueda pasar. Aslan sostuvo su mirada unos segundos más, hasta que finalmente tomó la rienda de su caballo y continuó su camino, dejando a don Ramiro plantado en medio de la calle. Pero ese gesto, lejos de ser sumisión, era una declaración silenciosa. No necesitaba alzar la voz para dejar claro que no le temía. Entre los espectadores, María Fernanda había visto todo desde la ventana del segundo piso de la tienda de telas. Su pecho latía con fuerza, no solo por la tensión de la escena, sino por el orgullo silencioso que le provocaba ver cómo él, aun en medio de la humillación pública, se mantenía erguido y digno. Pero también sintió un frío helado recorriéndole la espalda. Sabía que don Ramiro no se quedaría con esa derrota. La noche cayó sobre San Miguel del Río con un silencio distinto, como si incluso el viento hubiera decidido contener la respiración. En la casa de los Villalobos todo parecía en orden. Doña Clara ya se había retirado a su habitación, y la criada apagaba las lámparas del pasillo una a una. María Fernanda, en cambio, permanecía despierta, sentada junto a la ventana, mirando el cielo oscuro que apenas dejaba ver unas cuantas estrellas entre nubes pasajeras. No sabía qué esperaba. Tal vez el eco de un galope, o la silueta alta de un hombre que no debería estar allí. Y sin embargo, su corazón latía como si ya presintiera algo. Fue entonces cuando lo vio. No a él, sino a un pequeño objeto que colgaba de los barrotes de hierro de su ventana. Al principio, pensó que era una hoja atrapada por el viento, pero la luz pálida de la luna reveló otra cosa. Un talismán apache, hecho con cuero trenzado, cuentas de piedra turquesa y una pluma fina que parecía moverse con su propia vida. María Fernanda abrió la ventana con cuidado, temiendo hacer ruido. Extendió la mano y lo tomó. El cuero era suave al tacto, tibio como si aún guardara el calor de las manos que lo habían tejido. La turquesa brillaba con un azul profundo, casi hipnótico, y la pluma, ligera como un suspiro, parecía contener un mensaje invisible. No necesitaba preguntar de quién venía. Ese talismán era más que un adorno. Era un puente tendido entre dos mundos que nunca habían sido destinados a encontrarse. Un símbolo silencioso que decía, pienso en ti, sin pronunciar una sola palabra. Se llevó el talismán al pecho, cerrando los ojos. Sintió una oleada de calma y al mismo tiempo una punzada de nostalgia. Era como si él estuviera allí, en algún lugar de la noche, observándola desde las sombras, asegurándose de que estaba a salvo. Por un instante imaginó que, si se asomaba lo suficiente, podría verlo de pie en la calle, con esa mirada intensa que no necesitaba palabras para atravesar distancias. Pero la calle estaba vacía. Solo el perfume lejano de leña quemada le dio la certeza de que había estado allí, aunque fuera por unos segundos.
Guardó el talismán bajo la almohada, como si así pudiera retenerlo más cerca durante la noche. Y mientras se recostaba, comprendió que ya no importaba lo que su madre dijera, ni los murmullos del pueblo, ni las amenazas de don Ramiro. Un lazo invisible se había formado entre ella y Aztlán, y aunque nadie más pudiera verlo, ella sabía que nunca podría romperse. El amanecer llegó lento, con una luz pálida que apenas se atrevía a entrar en la habitación de María Fernanda. Había dormido poco y mal, aferrada al talismán apache que guardaba bajo la almohada como si fuera un secreto sagrado. Cada vez que lo rozaba con la mano, recordaba la mirada de Aztlán, su voz grave, la forma en que la había salvado, y sentía que, aunque estuvieran lejos, él seguía protegiéndola. Pero esa mañana, el destino se mostró implacable. La puerta se abrió de golpe y apareció doña Clara, erguida como una torre con la criada detrás. Sus ojos fríos recorrieron la habitación hasta detenerse en la almohada. Sin decir palabra, caminó con paso firme, apartó las sábanas y como quien arranca una espina del dedo sacó el talismán. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque su tono no buscaba respuesta. María Fernanda se incorporó de inmediato. «Devuélvamelo, madre». De un apache, doña Clara sostuvo el objeto en alto, como si fuera una prueba irrefutable de un crimen. «¿Hasta dónde piensas arrastrar nuestro apellido?». «No tiene derecho a quitármelo». La voz de María Fernanda temblaba, pero no de miedo. «Él me lo dio». «Precisamente por eso», respondió doña Clara con una frialdad que calaba los huesos. «No permitiré que sigas alimentando esa fantasía». Y sin más, arrojó el talismán al fuego de la chimenea que ardía en la esquina. El cuero se encogió con un chasquido, la pluma se volvió ceniza en segundos y las piedras turquesa quedaron atrapadas entre las brasas incandescentes. María Fernanda sintió un dolor tan agudo que tuvo que cerrar los ojos, como si con ello pudiera detener las lágrimas que ya quemaban en su garganta. «No es justo», susurró. «No se trata de justicia, sino de deber», replicó su madre, girándose hacia la criada. «Cierra la puerta con llave». El sonido del cerrojo cayendo fue un golpe seco que selló su encierro. María Fernanda corrió hacia la ventana, pero estaba demasiado alta para arriesgarse a saltar. El cuarto, que antes le había parecido un refugio, se convirtió en una jaula de paredes blancas y aire asfixiante. Se dejó caer junto a la cama, abrazando sus rodillas. No pensaba en don Ramiro, ni en las habladurías del pueblo. Pensaba en Aztlán, en si sabría lo que había pasado, en si volvería por ella, o si las llamas que habían devorado el talismán serían también las que apagarían para siempre la única conexión que tenían. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, algo se negó a rendirse, porque si él había desafiado a un puma para salvarla, quizá todavía podría desafiar al mundo entero para liberarla. La noche había caído sobre San Miguel del Río, envuelta en un silencio extraño, como si hasta los perros hubieran decidido guardar sus ladridos. El aire estaba tibio, con un aroma tenue a leña y a tierra que todavía guardaba el calor del día. En la habitación cerrada, María Fernanda permanecía despierta, sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en la ventana. No sabía si era esperanza o locura lo que la mantenía así, con el corazón latiendo al ritmo de un presentimiento. Fue entonces cuando lo oyó, un galope distante, firme, que se fue acercando como un tambor que anunciaba algo inevitable. Se levantó de un salto y se acercó a la ventana, pero la oscuridad le impedía distinguir más que sombras. Y de pronto, entre esas sombras, emergió la figura inconfundible. Alto, erguido sobre su caballo, con la lanza cruzada en la espalda y el cabello suelto, moviéndose con el viento. Aztlán estaba allí. El caballo se detuvo frente a la tapia trasera de la casa. Aztlán desmontó con la agilidad de quien ha pasado la vida moviéndose en silencio. En pocos pasos, alcanzó el muro y comenzó a treparlo, sus manos firmes buscando apoyo en cada grieta de la piedra. Cuando asomó la cabeza por encima del borde de la ventana, María Fernanda sintió un nudo en la garganta. «Vine por ti», susurró, y esas 3 palabras fueron más intensas que cualquier juramento. Ella no lo dudó. Corrió hacia él,
extendiendo la mano. Aslan se impulsó, pasó una pierna por el marco y en un movimiento rápido quedó dentro de la habitación. La luz de la luna iluminaba apenas su rostro, marcando las sombras de sus pómulos y el brillo decidido de sus ojos. «No hay tiempo», dijo. «Toma solo lo que puedas cargar». María Fernanda asintió, aunque lo único que quería cargar en ese momento era la certeza de que él estaba allí para salvarla. En pocos segundos, envolvió una manta pequeña y un pañuelo con algunas cosas, y cuando estuvo lista, Aslan la tomó de la cintura. El contacto era firme, protector, como la primera vez que la había sacado del barro. Bajaron por el muro en silencio. Al tocar el suelo, él le ofreció la mano para subir al caballo. Ella montó detrás de él, y antes de que pudiera decir palabra, ya galopaban a través de la oscuridad. El viento frío de la noche le golpeaba el rostro, pero no le importaba. Se aferraba a la cintura de Aslan, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido firme que la tranquilizaba. Cabalgaban hacia el desierto abierto, dejando atrás las luces del pueblo que poco a poco se volvían puntos lejanos. La luna llena los acompañaba, bañando de plata el camino. Y cada vez que el caballo saltaba un obstáculo, el corazón de María Fernanda se encendía con la certeza de que estaba cruzando un umbral sin retorno. No dijo nada, pero en silencio juró que jamás volvería a dejar que el miedo o el apellido que llevaba decidieran por ella. Esa noche, bajo el cielo infinito y el susurro del viento entre los mezquites, sentía que por fin respiraba, y que lo hacía en los brazos del único hombre capaz de enfrentar cualquier peligro por verla libre. El amanecer apenas asomaba cuando el galope de un grupo de caballos rompió la calma del desierto. Aslan lo había sentido desde antes de oírlo. El instinto le decía que no eran viajeros, sino hombres que venían con un propósito. Él y María Fernanda habían cabalgado toda la noche, buscando la seguridad de las colinas. Pero en el desierto abierto no había muros que protegieran ni sombras que ocultaran. Se detuvo al pie de un cañón angosto, donde la tierra rojiza se elevaba en paredes irregulares. El viento traía consigo el eco de voces y cascos acercándose. María Fernanda lo miró, el miedo ardiendo en sus ojos, pero sin una sola palabra de rendición. «Es don Ramiro», dijo Aslan con calma, como quien reconoce a un viejo enemigo, «y no viene solo». Un instante después, aparecieron al borde del sendero. Don Ramiro al frente, con el chaleco abierto y el rostro contraído por la rabia, y detrás de él 5 hombres armados con rifles y machetes. El polvo que levantaban sus caballos formaba una nube que parecía anunciar tormenta. «¡Entrégala!», gritó don Ramiro desde lo alto. «No voy a repetirlo». Aslan colocó a María Fernanda detrás de sí, protegiéndola con su propio cuerpo. «No se entrega lo que no te pertenece», respondió con voz grave. El silencio posterior se quebró con el sonido metálico de un rifle cargándose. Don Ramiro sonrió con desprecio. «Eres valiente, Apache, pero estás solo». Aslan dio un paso al frente, su lanza firme en la mano. «Estar solo no me asusta. Lo que me asusta es vivir sin honor». Y entonces todo ocurrió al mismo tiempo. Uno de los hombres de Ramiro bajó del caballo y avanzó con el machete en alto. Aslan lo esquivó con un movimiento rápido y lo derribó con el extremo de la lanza. El segundo disparó, y la bala silbó tan cerca que arrancó una astilla de la roca junto a su hombro. Aslan cargó contra él, derribándolo de la silla con un golpe seco. Los demás dudaron. La fuerza y precisión de Aslan no eran las de un hombre desesperado, sino las de alguien que luchaba con un propósito más grande que su propia vida. En medio de la confusión, don Ramiro intentó acercarse a María Fernanda, pero ella retrocedió, su voz temblando de rabia. «No voy a ir contigo, aunque me lleves a rastras». Ese instante de distracción fue suficiente. Aslan se interpuso, empujando a Ramiro hacia atrás con una fuerza que lo dejó sin aliento. El hacendado perdió el equilibrio, tropezó y cayó de rodillas en el polvo. La humillación era peor que cualquier herida. «Te lo advertí», dijo Aslan, mirándolo desde arriba. «No vuelvas a buscarla». El silencio volvió a caer sobre el cañón. Los hombres de Ramiro
Viendo a su patrón derrotado y herido en su orgullo, no se atrevieron a continuar. Uno a uno, dieron media vuelta y se alejaron, llevándose con ellos la nube de polvo que poco a poco se disolvió en el aire. Aslan respiró hondo, la lanza aún firme en su mano. Luego se giró hacia María Fernanda. Sus ojos se encontraron, y en ellos no había miedo, sino una certeza absoluta. Habían cruzado juntos una línea de la que no habría regreso. Ella dio un paso hacia él, y sin importarle el sudor, la sangre ni el polvo, lo abrazó con toda la fuerza que tenía. El mundo alrededor dejó de existir. En ese instante, bajo el sol naciente y el silencio del desierto, los dos sabían que lo peor había pasado y que lo que vendría, por difícil que fuera, lo enfrentarían juntos. Los días que siguieron al enfrentamiento en el cañón fueron como una estación nueva para María Fernanda. Por primera vez, despertaba cada mañana sin sentir el peso del miedo o el encierro, y aunque el camino que habían elegido estaba lejos de ser fácil, lo único que importaba era que lo recorrían juntos. El pueblo, acostumbrado a murmurar, se cansó pronto de las habladurías, y con el tiempo, incluso las miradas más duras empezaron a suavizarse. La boda se celebró en la pequeña capilla de San Miguel del Río, esa que siempre olía a madera antigua y a flores silvestres. No hubo fastos ni invitaciones bordadas en oro, pero lo que hubo fue más verdadero que cualquier lujo. El sonido de las campanas al mediodía, el murmullo de la gente que realmente los quería, y un altar adornado con ramos de bugambilias y azahares que perfumaban el aire. María Fernanda entró vestida de blanco, con un velo sencillo que dejaba ver sus ojos brillantes. Caminó por el pasillo de piedra con paso firme, sintiendo que cada latido la acercaba al lugar donde estaba Aslan, de pie frente al altar, esperándola. Él vestía una camisa limpia, pantalones oscuros y las botas gastadas que habían cruzado desiertos, pero más que su ropa, era su mirada lo que la sostenía, esa forma en que él parecía decirle, sin pronunciar palabra, que todo en su vida la había estado esperando a ella. Cuando se tomaron de las manos, fue como cerrar un círculo que había empezado aquella tarde dorada, entre barro y garras de puma. No hacía falta que recordaran lo que habían pasado para llegar hasta allí. Estaba en la forma en que se tocaban, en el silencio cómodo que compartían, en la certeza de que habían elegido el uno al otro contra todo y contra todos. Tras la ceremonia, salieron a la explanada de la capilla, y el viento jugó con el velo de María Fernanda mientras él la ayudaba a montar en el caballo. No había carruajes ni escoltas, solo ellos dos y el horizonte abierto. Cabalgaron hasta el mismo lugar del desierto donde se habían conocido. El sol estaba bajo, tiñendo de oro las piedras y de carmesí el cielo. Aslan desmontó y la ayudó a bajar. Se quedaron de pie, tomados de las manos, mirando el paisaje que había sido testigo de su primer encuentro. En ese instante, no había heridas ni cicatrices que pesaran más que la promesa que sentían en el pecho. María Fernanda lo miró a los ojos y con una voz que era casi un susurro dijo: «Aquel puma no me robó la vida, me la dio». Él sonrió y sin decir nada, la abrazó con esa fuerza tranquila que siempre la había hecho sentir a salvo. El viento del desierto sopló suave, como si quisiera guardar ese momento para siempre, y allí, entre el eco de sus pasos y el calor de sus manos, supieron que ese sería el lugar donde siempre volverían, porque allí, juntos, había nacido su verdadera vida. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a mí al contarla, suscríbete y deja tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir trayendo más romances de época que nos unen como esta hermosa comunidad. Y para que sepa que estuviste aquí hasta el final, comenta la palabra desierto. Así sabré que eres parte de quienes aman estas historias tanto como yo.